del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues hoy vamos a empezar un tema muy hermoso. A mí en lo personal me gusta mucho. Es la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y los quiero invitar a que hagamos una pequeña oración. Vamos a invocar al Señor Espíritu Santo para que Él nos ayude a poder entender, conocer y vivir, aunque sea un poquito, la vida de nuestro Señor Jesucristo, para que al final de nuestra existencia y desde hoy ya, nuestra vida se parezca un poquito a la de Él. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, instrúyenos por el mismo Espíritu para conocer la vida de nuestro Señor Jesucristo y alegrarnos con sus consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y el primer tema de este hermoso libro, que así se titula La vida de Jesucristo, la escribió un monseñor de la ciudad de Nueva York, Fulton J. Sheen. Se titula La única persona preanunciada. No hay otra en la historia. Él es el único, nuestro Señor Jesucristo. Es la única persona preanunciada. La historia está llena de hombres que pretendieron venir de Dios, o que según ellos eran dioses, o portadores de mensajes de parte de Dios, tales como Buda, Mahoma, Confucio, Lao Tse y millares de otros, y claro, nuestro Señor Jesucristo. Cada uno de ellos pues tiene derecho, podríamos decir, a que se le escuche y se le considere, pero de la misma manera que se necesita una medida para las cosas que han de medirse eternamente, es preciso también que haya algunas pruebas permanentes que puedan aplicarse a todos los hombres, a todas las civilizaciones y a todas las épocas, por medio de las cuales sea posible decidir si alguno de esos hombres que se presentaron con semejantes pretensiones de ser dioses, o acaso todos ellos están justificados en lo que pretenden. Y estas pruebas podríamos decir que son de dos clases. Una de ellas pues es la razón, y la otra, la historia. ¿Por qué la razón? Porque la razón es algo que todo el mundo posee, incluso los que no tienen fe. La historia, porque todo el mundo la vive y precisa saber algo de ella. La razón nos dice que si alguno de esos hombres vino realmente de Dios, lo mínimo que Dios hubiese podido hacer para apoyar su pretensión, pues habría sido preanunciar su venida. Y un ejemplo lo tenemos en los fabricantes de automóviles. Cada año, ¿verdad?, cuando alguien, una marca de las conocidas, ¿verdad?, saca sus nuevos modelos, pues los anuncia con tiempo, ¿verdad? Con mucha antelación, nos hablan de sus modelos, de sus características, para así llamar a sus clientes, ¿no? Y que ellos esperen un nuevo modelo. Imaginemos si Dios envió a alguien de parte de sí mismo, o Él mismo vino con un mensaje de importancia vital para todos los hombres, parece razonable que primero hiciera saber a los hombres
cuándo vendría su mensajero, cuándo nacería, dónde viviría, la doctrina que enseñaría, los enemigos que suscitaría, inclusive el programa, ¿verdad? El programa que adaptaría, ¿no? Su proyecto de salvación, ¿no? Para el futuro. Es más, hasta la clase de muerte que pues iba a tener, ¿no? Y según la medida en que el mensajero se acomodara a estos anuncios, se podría juzgar la validez de sus pretensiones, ¿sí? De si era Dios o no, ¿verdad? Además, también la razón nos asegura que si Dios no hizo tal cosa, nada podría evitar que algún impostor apareciera en la historia. Y fácilmente nos dicen, vengo de Dios, o se me ha aparecido un ángel en el desierto y me ha dado este mensaje para ustedes. En tales casos no existiría ningún medio objetivo, histórico, de probar si este mensajero pues nos está hablando con la verdad. Solo podríamos atenernos a su palabra y por supuesto podría tratarse de un impostor, como ha pasado en la historia, ¿no? Y podríamos poner un ejemplo. Pensemos en un visitante que llegase de un país extranjero a la Ciudad de México, ¿no? Y él dijera, pues yo soy diplomático, yo soy senador, yo soy diputado, ¿no? Pues el gobierno, ¿qué le iba a pedir? Pues para empezar su pasaporte, ¿no? Sus documentos que le dan fe de que efectivamente él representa a cierto gobierno y que es un diplomático, ¿no? Sería preciso que sus papeles estuvieran fechados con anterioridad a su llegada. Si tales pruebas de identidad se piden, imagínense, a los delegados de otros países que llegan al extranjero, pues la misma razón obliga ciertamente a que así se haga con los mensajeros que pretenden haber llegado de parte de Dios. A cada uno de ellos la razón le dice, a ver qué registro existe anterior a tu nacimiento, que nos hable de tu venida. Con esta prueba podemos tener una idea de la veracidad de todos estos hombres. Y en esta fase preliminar, pues Cristo acredita su misión, más que ninguno. Por ejemplo, Sócrates no tuvo a nadie que predijera su nacimiento. Buda no tuvo a nadie que preanunciase su venida y su mensaje, o dijera el día en que había de sentarse debajo de tal árbol, ¿no? Para, pues, escribir todo lo que les dejó a sus seguidores. O Confucio, por ejemplo, no tuvo registrado por escrito en ningún sitio el nombre de su madre y el del lugar donde había de nacer, ni tampoco ninguno de esos nombres fue dado a los hombres siglos antes de que él viniera al mundo. De suerte que al llegar la gente conociera que procedía de Dios. Y fíjense, en el caso de nuestro Señor Jesucristo, pues esto es diferente. Debido a las profecías contenidas en el Antiguo Testamento, su venida no resultó un suceso inesperado, sino un suceso esperado. Y es bueno recalcar esto. No hubo predicciones acerca de Buda, de Confucio, de Lao Tse, de Mahoma o de cualquier otro. Pero sí hubo acerca de nuestro Señor Jesucristo. Otros vinieron simplemente y dijeron, aquí estoy, creed en mí, yo soy Dios, ¿sí? O yo soy hijo de Dios. Estos, por tanto, eran solamente hombres en medio de los hombres, y no lo divino en medio de lo humano, que esa es la gran diferencia con Cristo, ¿no? El Señor Jesús fue el único que se destacó de esta línea diciendo, investigad los escritos del pueblo judío
y la historia escrita de los babilonios, persas, griegos y romanos, ¿sí? Allí lo vamos a encontrar. De momento podemos considerar los escritos paganos e incluso el Antiguo Testamento solo como documentos históricos, no como libros inspirados. Podríamos pensarlo de esa manera, ¿sí? Es cierto que las profecías del Antiguo Testamento pueden entenderse mejor a la luz de su cumplimiento. El lenguaje de la profecía no posee la exactitud de las matemáticas. Con todo, si uno investiga las diversas corrientes mesiánicas en el Antiguo Testamento y compara el resultado final de tal estudio con la vida y la obra de Cristo, podrá dudar de que las antiguas predicciones señalan a Jesús y el reino que Él estableció. Pues definitivamente no, ¿sí? La promesa que Dios hizo a los patriarcas de que por medio de ellos serían bendecidas todas las naciones de la tierra, la predicción de que la tribu de Judá tendría la preeminencia entre las otras tribus hebreas hasta que viniera aquel a quien todas las naciones obedecerían. El hecho extraño, aunque innegable, de que en la Biblia de los judíos de Alejandría, la versión de los 70, se encuentra inclusive claramente profetizado el nacimiento virginal de nuestro Señor Jesucristo en el libro del profeta Isaías 7:14, que todos conocemos, ¿verdad? ¿Sí? Esa profecía que nos dice: y la Virgen está embarazada y dará a luz a un varón, a quien pondrán por nombre Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Díganme de quién otro se ha dicho algo parecido o semejante, ¿sí? Ese nacimiento virginal del Mesías y otras profecías más, por decir, porque tenemos muchas. Por ejemplo, la otra de la profecía de Isaías, del capítulo 53, que nos habla acerca del varón de dolores, que me voy a permitir leérselas porque es muy importante esta lectura bíblica, ¿no? Fíjense lo que nos dice esta profecía del libro del profeta Isaías, capítulo 53. Dice: en verdad que Él mismo tomó sobre sí nuestras dolencias y pecados, y cargó con nuestras penalidades, pero nosotros le reputamos como un leproso y como un hombre herido por la mano de Dios y humillado, siendo así que por causa de nuestras iniquidades fue Él llagado y despedazado por nuestras maldades. El castigo de que debía nacer nuestra paz con Dios descargó sobre Él, y con sus llagas fuimos nosotros curados. Como ovejas descarriadas hemos sido todos nosotros, cada cual se desvió de la senda del Señor para seguir su propio camino. Ya Él solo le ha cargado al Señor sobre sus espaldas la iniquidad de todos nosotros. Fue ofrecido en sacrificio porque Él mismo lo quiso, y no abrió su boca para quejarse, conducido a la muerte sin resistencia suya, como la oveja al matadero, y guardará silencio, sin abrir siquiera su boca, como el corderito que está mudo delante del que le esquila. Después de sufrida la opresión
e inicua condena fue levantada en alto. Pero la generación suya, ¿quién podrá explicarla? Arrancado ha sido de la tierra de los vivientes para expiación de las maldades de mi pueblo. Lo he herido, dice el Señor, y en recompensa de bajar al sepulcro le concederá Dios la conversión de los impíos. Tendrá por precio de su muerte al hombre rico, porque él no cometió pecado, ni hubo dolo en sus palabras. Y quiso el Señor consumirle con trabajos, mas luego que él ofrezca su vida como hostia por el pecado, verá una descendencia larga y duradera y cumplida. Será por medio de él la voluntad del Señor. Verá el fruto de los afanes de su alma y quedará saciado. Este mismo justo, mi siervo, dice el Señor, justificará a muchos con su doctrina y cargará sobre sí los pecados de ellos. Por lo tanto, le daré como porción o en herencia suya una gran muchedumbre de naciones y repartirá los despojos de los fuertes, pues que ha entregado su vida a la muerte y ha sido confundido con los facinerosos, y ha tomado sobre él los pecados de todos, y ha rogado por los pecadores. Palabra de Dios. Que alabamos, Señor. Imagínense, esto se escribió aproximadamente 700 años antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ya desde entonces Isaías profetizaba, vaticinaba toda esa misión, toda esa pasión de nuestro Señor Jesucristo que todos conocemos. Más pruebas que podemos decir. Bueno, entonces, la profecía de Isaías, de este capítulo 53, acerca del varón de dolores, el siervo del Señor, que entregará su vida como expiación por las ofensas de su pueblo, la perspectiva del reino glorioso perdurable de la casa de David. ¿En quién, si no en Cristo, han hallado su cumplimiento estas profecías? Díganme, ¿quién? ¿Sí? Ya desde un punto de vista histórico, solamente encontramos en Cristo una singularidad que le coloca aparte de todos los demás fundadores de religiones mundiales, y una vez tuvo efecto históricamente el cumplimiento de estas profecías en la persona de nuestro Señor Jesucristo. No solo cesaron todas las profecías en Israel, sino que se produjo una discontinuidad de sacrificios una vez que fue sacrificado el verdadero Cordero Pascual. Volvamos al testimonio del paganismo. ¿Qué nos dice Tácito? Hablando en nombre de los antiguos romanos, nos dice: la gente se hallaba generalmente persuadida, basándose en las antiguas profecías, de que el oriente había de prevalecer y de que de Judea había de venir el dueño y soberano del mundo. Imagínense, Tácito ya también lo decía. Otro, Suetonio. Suetonio, al relatar la vida de Vespasiano, da cuenta así de la tradición romana. Hubo en todo el oriente una antigua y constante creencia de que con el apoyo de profecías indudablemente ciertas, los judíos habrían de alcanzar el sumo poder. Inclusive, fíjense, en China se hallaba en el mismo estado de expectación, pero debido a que este país se encuentra en la otra parte del mundo, ellos creían que el gran sabio había de nacer en Occidente.
Y bueno, los anales del celeste imperio contienen esta declaración. En el año 24 de Chao Wan, de la dinastía de Cheou, el día 8 de la cuarta luna, apareció una luz por el lado del sudoeste que iluminó el palacio del rey. El monarca, sorprendido por tal resplandor, interrogó a los sabios y ellos le mostraron libros en los que se indicaba que este prodigio significaba la aparición del gran santo de Occidente, cuya religión había de introducirse en el país de ellos. Otros, los griegos. Los griegos le esperaron, puesto que Esquilo, en su Prometeo, 6 siglos antes de su venida, escribió: no esperes que llegue un fin para esta maldición, hasta que venga Dios para tomar sobre su cabeza los dolores de tus propios pecados a modo de expiación. Miren nomás lo que decían. Ahora, una pregunta que a lo mejor por ahí nos hemos hecho: ¿cómo sabían los magos de Oriente que un día había de venir el Salvador? Y bueno, pues aquí el padre Fulton J. Chin nos dice que probablemente por medio de las numerosas profecías que los judíos habían hecho circular por el mundo, así como por la profecía de Daniel a los gentiles, siglos antes del nacimiento del que había de venir. Después de referir los dichos de los oráculos y de las símilas acerca de un rey al que hemos de reconocer para poder salvarnos, preguntaba Cicerón expectante: ¿hacia qué hombre y hacia qué periodo de tiempo señalan estas profecías? La cuarta égloga de Virgilio refería la misma tradición y hablaba de una mujer casta que sonríe a su hijito, con el cual la edad de hierro desaparecerá. Fíjense lo que nos dice Suetonio. Suetonio nos dice: cito a un autor contemporáneo para indicar que los romanos tenían tanto miedo a un rey que había de gobernar el mundo, que fue cuando mandaron a matar a todos los niños nacidos aquel año. Y esta fue una orden que nadie más que Herodes puso en ejecución. No solamente los judíos esperaban el nacimiento de un gran rey, de un sabio y un salvador, sino que también Platón, Sócrates hablaron del Logos y del sabio universal que ha de venir. Inclusive Confucio hablaba del santo, las símilas de un rey universal, el célebre dramaturgo griego de un salvador y redentor que liberará al hombre de la maldición originaria. Todas estas personas se hallaban en el lado de la expectación que por parte de los paganos. Lo que separa a Cristo de todos los hombres es que ante todo fue esperado. Podríamos decir que este es el primer hecho que no tiene comparación, ¿sí? Incluso los gentiles sentían ese anhelo de un libertador o de un redentor, ¿sí? Este solo hecho ya le distingue de todos los demás jefes religiosos, definitivamente. Y ahora, un segundo hecho, podemos decir, que le distingue, es que una vez que hubo aparecido, fue tal el impacto que sobre la historia produjo que la partió, el Señor Jesús partió la historia, dividiéndola en dos periodos, uno antes de su venida y el otro después de ella. Y eso no lo hizo nadie, ¿sí? Ni Buda, ni ninguno de los grandes filósofos indios, griegos, incluso aquellos que niegan a Dios, ¿no? Han de fichar sus ataques contra él, digamos, un Nietzsche, por ejemplo, ¿no? Sirviéndose de una era que tiene como base su venida a este mundo. Y un tercer hecho
que le separa de todas las demás personas es el siguiente: cualquier otra persona vino a este mundo para vivir, mientras que él vino para morir. Fíjense qué interesante es esto, ¿no? Todos nacemos para vivir, ¿sí? Y queremos tener una vida feliz, una vida llena de placeres, de satisfacciones, ¿no? ¿Sí? Y muy pocos pensamos en la muerte. Mas, sin embargo, el Señor Jesucristo, Él nació ¿para qué? Para morir. Él vino para morir. Esa fue su misión. Y siempre nos habló de su cruz. Podemos decir que, por ejemplo, la muerte para Sócrates, ¿qué fue? Pues fue una piedra de tropiezo, puesto que interrumpió todas sus enseñanzas que él hacía. En cambio, para nuestro Señor Jesucristo, la muerte, ¿sí?, no fue un fracaso. La muerte fue la meta y el cumplimiento del propósito de su vida, ¿sí? Él, pues, podríamos decir que es el oro que él estaba buscando. Ese era su fin, esa era su meta, morir, ¿sí? Pocas palabras o acciones suyas resultan inteligibles si no se hace referencia a su cruz. Fíjense, se presentó a sí mismo más bien como Salvador, ¿sí?, no como un simple maestro. Nada significa enseñar a los hombres a ser buenos. Podremos tener grandes maestros que nos enseñan a ser buenos, pero no, el Señor Jesús nos enseñó a ser buenos, pero nos ayudó, dice, a menos que Él les diera también poder ser buenos, ¿sí? O sea, Él nos da la gracia, Él nos da el poder, Él nos da la fuerza, Él nos da la fortaleza para ser buenos, ¿sí? Además, después de rescatarnos de la frustración, de la culpa, del pecado. O sea, el Señor Jesús nos saca del pecado, nos lleva a Él, ¿sí?, nos lleva a su iglesia, ¿verdad?, y nos da poder, porque Él nos da poder. Esa es la clave del cristianismo, y eso es lo hermoso del cristianismo, ¿no? Porque nadie puede decir, es que yo no me pude salvar. Pero no te pudiste salvar porque no le pediste a Dios ese poder, no le pediste a Jesucristo el poder. Pero si nosotros le pedimos ese poder al Señor Jesús, Él nos lo va a dar, ¿sí? O sea, Él no nada más nos vino a enseñar a ser buenos, sino nos vino a dar poder para que nosotros seamos buenos y lleguemos al reino de los cielos. Fíjense, la historia de cualquier vida humana pues comienza con el nacimiento y termina con la muerte, ¿no? Hasta los epitafios en las tumbas vemos, ¿no? Sí, nació tal fecha, si una estrellita le ponen ahí, ¿no? Y luego le ponen una crucecita donde murió. Ahí se acabó esa persona, ¿no? Nació y murió. Sin embargo, fíjense, en la persona de Jesucristo, primero fue su muerte y luego fue su vida. Eso no lo hemos entendido, ¿sí? Las Escrituras nos lo describen como el Cordero sacrificado, por decirlo así, desde el comienzo del mundo. Fue sacrificado intencionadamente por el primer pecado y aquella rebelión contra Dios de nuestros primeros padres. La realidad no fue exactamente que su nacimiento proyectara una sombra sobre su vida y así condujera hasta su muerte, sino más bien fue la cruz primero, y ella es la que arroja una sombra sobre su nacimiento. Su vida fue la única en este mundo que se vivió al revés. Fíjense nada más, qué hermoso de veras. Podríamos decir hacia atrás. Así como, por ejemplo, una flor en unas ruinas, habla el poeta de cosas de la naturaleza. O bien el átomo, ¿no? Podríamos decir el átomo. El átomo es como un sistema solar en miniatura, pero ahí está contenido todo el universo. Ahí podemos entender el universo. De la misma manera, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo nos habla del ministerio del patíbulo. Él siempre recalcó esto, ¿no? Es necesario que el Hijo del Hombre sea sacrificado.
¿sí? Es necesario que muera, pero al tercer día resucitará. Siempre nos habló de eso. Tristemente muchos pues no le hacen caso. Cristo fue de lo conocido a lo conocido, ¿sí? Fíjense nada más. Él fue de lo conocido a lo conocido de la razón de su venida. ¿Por qué? Porque manifestaba por su nombre, pues eso, Jesús, ¿qué quiere decir? Salvador, el que salva. A la consumación de su venida, su muerte en la cruz, el evangelista San Juan nos ofrece su prehistoria eterna. Mateo nos ofrece su prehistoria temporal por medio de su genealogía. Es significativo hasta qué punto su árbol genealógico estuvo relacionado con pecadores, con extranjeros y bueno, con gente, podríamos decir, de lo peor, ¿no? Y esas manchas, fíjense, esas manchas en el escudo de armas de su linaje humano sugieren cierta piedad para con los pecadores y extranjeros. Por eso él varias veces nos dijo, yo no vine por los sanos, yo no vine por los santos, yo vine por los pecadores, ¿sí? ¿Por qué? Porque es con nosotros, con los pecadores, con los que hace esa relación de su santa alianza. Bueno, estos dos aspectos de su compasión serían lanzados contra él a modo de acusaciones. Por eso, tristemente, varios le dijeron, es amigo de pecadores, ¿sí? Es un samaritano, ¿sí? Convive con prostitutas, ¿no? Y todo eso que conocemos, que a veces ni lo quisiera decir porque se oye feo. Pero la sombra de un pecado mancillado predice su futuro amor hacia los mancillados. Nacido de una mujer, él era un hombre y pudo ser uno con toda la humanidad. Nacido de una virgen que había sido asombrada por el Espíritu y llena de gracia, se hallaría también fuera de la corriente de pecado que infectaba a todos los hombres. Y bueno, pues con eso terminamos nuestro primer tema. Ojalá y les agrade estas pequeñas meditaciones que vamos a hacer sobre la vida de nuestro Señor Jesucristo y que la Santísima Virgen nos ayude a entender, a comprender, a conocer a nuestro Señor Jesucristo. Porque recuerden lo que decía San Jerónimo, que si no conocemos a nuestro Señor Jesucristo, no vamos a alcanzar la salvación. Tenemos que conocer la vida de nuestro Señor Jesucristo, la Sagrada Escritura, para conocer a Cristo y poder, pues, asemejarnos un poquito a Él. Porque el día que muéramos, seremos juzgados en base a nuestro crecimiento, a la estatura a la que hayamos llegado de nuestro Señor Jesucristo. Ave María Purísima, sin pecado concebida, adorado sea el Santísimo Sacramento del altar, por siempre sea bendito y adorado. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.